vamos a estar 24 horas comiendo novedades de Mercadona, porque sí que hay novedades. Vamos. De Mercadona con cosas nuevitas de Mercadona. Mirad estas hamburguesas que he podido comprar de cabrito. Hamburguesa al romero, o sea que viene ya aliñadita y nada más ni nada menos que la vamos a complementar con el pan de chapata nuevo viral de Mercadona. Además, con la salsa bacon. Esta salsa es la misma, mi gente, que esta hamburguesa de aquí, del McDonald's, la Mac Extreme. ¿Oscarito? Yes. La hemos probado, hemos hecho así y hemos dicho, a mí esto me recuerda a algo. Y no sabéis lo rica que está. O sea, me encanta, favorita. Buah, es que se me está haciendo la boca agua de probar estas nuevas hamburguesas. Novedades de Mercadona. Mira, yo me muero de amor, ¿eh? Estoy salivando. Dios, qué blandito este pan. Es que aquí hay que reaccionar a muchas cosas. Estoy salivando como un perro, macho. Aquí hay que reaccionar al pan, a la salsa y a la hamburguesa. Dios, Oscar, seguro que no la quieres probar. Oh my fucking god. Gracias. Thank you, Bob, for making. La hamburguesa de cabrito sabe a mucho a cabrito, ¿eh? Sabe muy fuerte. Me gusta porque me encanta el cabrito. Buah, es muy fuerte, ¿eh? El sabor. La salsa. Ya me ha entrado hipo con el pan. Siempre me pasa lo mismo. ¡Hala! ¡Hala! Joder, que me ahogo. ¡Agua! ¡Agua! Esto me pasa por hacer retos. ¡Se me ha caído toda la agua en la hamburguesa! Joder, ¿qué me está pasando hoy? Voy a morir en un reto de YouTube al final, macho. Joder. Bueno, no le voy a hacer caso a lo que note con agua, ¿vale? Está muy buena. Lo único que es que a mí la hamburguesa de cabrito, gente, me gusta comerme el cabrito y notar el huesito. Pero es que esto es como demasiado, ¿eh? No digo que no esté buena. Creo que es demasiado sabor. Oscar, vas a flipar de sabor esta noche. Por cierto, el pan, la chapata esta. Está espectacular. No. Es un mordisco. Contiene masa madre y es hecho con aceite de oliva. Con esto te puedes hacer una pizza, mi vida, que te quedas loco, ¿eh? Es un mordisco. Claro. Dios, si me tiras el dedo, tienes. Sabe mucho cabrito, ¿no? Dios. A ver, está muy buena. Dios. ¿Para qué mentir? Está muy buena. 10. ¿Y con la salsa burger qué? Buah. Buah, pero la hamburguesa de cabrito tiene mucho sabor. Está muy buena. ¡Acierto! Acierto, está riquísima. Pero gente, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es de noche. No son ni las 6 de la tarde. O sea, vale, mentira. Son las 6:17 de la tarde. Y esto está más oscuro que el culo de un gremlin. En fin, yo no sé si sabéis que los higos son súper sanos, pero Mercadona ha sacado higos secos. Figas, como se dirían en catalán. Figas secas. A ver, yo soy amante de esta fruta. Me flipan los higos. Lo único que así en seco, yo no sé si esto me va a gustar nada. A ver, no tiene buena pinta. ¿Qué quieres que te diga? Esto para mí no es tener buena pinta. Parece que vayan a estar como rancios, pero seguramente... ¡Ay, no lo sé! Voy a probarlo. No me gusta nada, comerme. Me gustan los frutos secos, pero es que el higo me gusta con su juguito. Es más, tengo ahí en la nevera higos de temporada. ¡Ay! Se me ha puesto la piel de gallina. Sabe a pasas. Se me ha puesto más de gallina. Escúchame. ¡Ay! Bueno, a ver, no está malo del todo. Creo que te tienes como que acostumbrar a este sabor. No está para nada malo, ¿eh? Pero os voy a enseñar por qué me gusta a mí un buen higo. ¡Oh! ¡Está podrido! ¡Hola! A ver, mi gente, a mí esto no es lo que me gusta, ¿eh? Esto se nos ha ido de madre. Esto tiene vida. Se me ha olvidado comérmelos. Y esto dura un telediario. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que parece una araña! ¡Mira, mira, mira! Lo voy a tirar, lo voy a tirar. Creo que me quedo con los higos secos, que sé que no le va a pasar eso. Me voy a comer otro. Bueno. ¡Wow! Mis favoritos. Siempre que hacemos novedades de Mercadona, siempre cojo chocolatinas, algo así dulzón, ¿no? Y
esta vez he cogido estos, no sé si son, vale, es un mix de chocolate negro. Adoramos chocolate negro, yo digo sí. Yo sé que hay mucha gente que es fanática del chocolate blanco, pero es que es el chocolate menos saludable. Más que nada porque es el que lleva más leche. Contra más porcentaje de chocolate, 75, 85, 90, es mucho más sano para nosotros. ¡Ay! Son súper redonditas y brillantes. Vale, y esto supongo que está... ¡Ay! Que hay diferentes. Vale. O sea, cada uno es uno. Vale, este es una avellana. Oh, Dios mío. Que me encanta. Pero es difícil identificarlas, ¿eh? A mí el anacardo, esto no sé si... Claro, esto yo no sé si es un anacardo o si es una almendra. ¿Yo qué diríais que es? Anacardo, almendra. ¿Y esto qué es? Supongo que almendra. ¡Anacardo! ¿Has visto cómo es difícil? Es bastante difícil. Voy a por la almendra. Es imposible saberlo. ¿Cómo voy a saber? ¿Aquí? ¿Cuál es la almendra? Creo que es esta. Pero es que esta es muy evidente que esto es una almendra. Que a lo mejor no y nos sorprendemos, ¿eh? Almendra, grasas saturadas. Oh my god, voy a parar. Perdonadme, pido perdón por esta cara que me vais a ver ahora. Y es que me he maquillado tanto, estoy haciéndome tantos maquillajes de Halloween que es que me están dejando la cara fatal. Pero bueno, vamos a la chicha, ¿no? Vamos a lo de hoy. Vamos a por la cena de novedades de Mercadona. La verdad que la novedad de hoy es como... Aunque se me había olvidado a mí probar el arrocito este que le voy a sacar para comérmelo con Oscar también, porque es que no, si no, ¿esto qué hago? No me lo puedo comer otra vez mañana para desayunar. Tiene muy buena pinta, arroz con verduras. Y te pone aquí que únicamente lo tienes que poner en el microondas, haciéndole así. ¡Hala! A máxima potencia. Esto va a ser easy. Y además... Mira, yo a Oscar se lo perdono todo, ¿vale? Yo no las he probado. Oscar sí que las ha probado. Me ha abierto a mí las pilotes que son de Bones, me las ha abierto y se ha hecho la mitad de ellas, pero se las ha hecho en macarrones. Yo no voy a ser tan cutre. Aquí pone que esto es para hacérselo, bueno, como una escudella, ¿no? No sé si sabéis qué es una escudella, pero es un plato típico de Cataluña, que es hacerse una sopa con galets, con carnes, y las carnes son estas pilotes, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer la preparación de la sopa, que únicamente lo que voy a hacer es bullirlas. ¿Cómo se dice en castellano? Hervirlas. Vamos a hervirlas dentro de la sopa. Bueno, españoles, andorranos, gente que me siga de LATAM también. Mercadona. Bueno, yo creo que esto es más para los españoles. Tortilla de patata, jamón, pan tumacat. Paella. Yo creo que lo que está más frío ahora es la paellita esta de verduritas, que ha quedado tal cual así. Me gusta mucho el packaging, ¿eh? Está guay. Porque parece que tenga sucarrat. El sucarrat es como lo quemadito de abajo que nos gusta tanto a los valencianos, catalanes, etc. En general a la España entera. ¡Guau! Yo quiero la alcachofa. Cógete la otra. Bueno. ¡Guau! ¡Uf! ¡Chuli chuli! Buah, se están poniendo mucho las pilas, Chuli chuli, esta paellita. De verdad. No sabéis cómo ha mejorado la comida precocinada En Mercadona. en comparación a yo cuando era... Yo también. No, cuando yo iba a trabajar, mi vida me compraba... Era los Carretilla. y el carretilla. La carretilla no me gustaba nunca. Estaban malísimos los macarrones, todo. Yo me lo comía. Pero últimamente está muy bueno todo. ¿Sabes qué pasa también? Esto caduca una semana. Lo de carretilla era envasado y duraba un año. Buah, es que no sé si lo estáis viendo bien, pero las verduritas están... Y el arroz. Buenísimo. Yo le pondría un 9 o un 10 a esta paella. Vale, bueno, pilotes, que son de Bones. Y ahora, la sopita. ¡Sopita! ¡Sopita! ¡La sopita de la Lola! ¡Sopita! ¿Qué te pasa? ¡Sopita! A ver al nene el sopita. A ver qué tal las pilotes. Muy buena. Sí, vamos a ver, que se me acaban los minutos de la cámara. ¿Quema mucho? Sí. Bueno, pilotes, que son de Bones. ¿Me puedes decir que pare, tío, de hacer las gilipinchis? Para ya de hacer la gilipinchis. Joder, si habéis la regla, tío, y no me paras. No me paras los pies. Venga. Muy buenas, ¿no? Muy buenas las pilotes. Sí, Albondiguillas. Están muy buenas. Lo que Pues llevan mandonguilles. mucha pimienta, ¿verdad? Son así, bebé. Mandonguillas de toda la vida. Lo único que han hecho el formato así chiquitillo. Formato Pero esto es sopa. una albóndiga de toda la vida de Dios. Y bueno, el Oscarito repite. Bueno, qué rica ha quedado la sopa. Gente, muy recomendadas. Estas sabrosas y perfectas para una sopa así, pim pam pum, bocadillo de atún. Chúclalo.
novedad después de bastantes semanas y realmente ya sé por qué. Están buenísimos. No sé si visteis mi vídeo de Halloween. Ay, por fin se ha encendido. Me encanta el olor mañanero del café, el sonido de la cafetera, el hacerme el café, que esté bien calentito. ¡Qué luz hay en mi habitación! Vale, dejadme que os diga que sí, estos caramelos los probé en el vídeo de comiendo comida de Halloween. Y en realidad esto no es de Halloween, esto tendría que estar en este vídeo, porque por fin las pude descubrir. Bueno, que estaban buenísimas. Que estos son, aquí pone que son galletas, pero estos son bombones. O sea, yo no sé quién cojones puso aquí galletas, porque están hechos de galleta. O sea, sí, es un bombón con sabor a filipinos, a Oreo o a Costa Rica. Y todo el mundo en este canal sabe que mi favorito fue el oscuro, que tú te piensas que este es el de Oreo, pero no, este no es el de Oreo. Este es el de las Costa Ricas. Está impresionante. Esto te lo metes aquí en el café y te quedas loco. Y gente, si has llegado hasta aquí del vídeo, estás de suerte, porque ahora mismo voy a hacer el sorteo de Primer Amor de Campamento Gigi's, el libro. Ya sabéis que en el anterior vídeo, bueno, en los dos anteriores, sorteé un libro y que en el vídeo de los posits volví a sortear otro de mis libros. Bien, pues vamos a hacer ahora el sorteito para ver quién ha ganado, quién se va a ganar este fantástico libro escrito por mí, con una dedicatoria y con una firma mía al nombre de la personita ganadora. Así que ahora mismo abro Instagram y por aquí ya tengo gente que me ha mandado las capturas de la pantalla. Ha llegado el momento que todos estamos esperando. Gente, aquí están todos los concursantes del concurso del libro. Yo voy a ser la propia mano inocente. Esta vez ha habido menos gente que ha participado, por lo cual quiere decir que a lo mejor tienes más probabilidades de ganar. Ahora sí que sí. No voy a mirar, gente, voy a ser súper inocente esta mano. 3, 2, 1. Ya. Carla Ruiz, muchísimas felicidades. Teníamos a Oniski_23. Teníamos a Laura RT07. Bueno, aquí había mucha gente apuntada. Has ganado un libro de Giscard y tranquila que yo me pondré en contacto contigo para pedirte tu dirección, etcétera, etcétera. No te quiero robar nada, solo quiero enviarte un libro, que hay gente que se espanta cuando le pido, yo que sé, un número de teléfono. Así que muchísimas felicidades, Carla. Sé que esto parece un salto en el tiempo, pero estamos en casa de Papa Gigi. Y vamos a probar la última novedad que no me ha dado tiempo tomármela en Andorra. Nada más y nada menos que estas virutitas de mango, que no sé ni lo que es un mix tropical. Es un mix de albaricoques, ¿no? De mango y de papaya. Eso es una papaya, ¿verdad? Vale, pues lo que vamos a hacer es ponérmelo, como está así fresquito, me lo voy a poner en un yogur, en mi yogur favorito. Para los mascotillas, que le encanta ver mis neveras. Yo no sé, la gente que tiene, he recibido comentarios como, a ver, quiero ver tu nevera. ¿What? Nos vamos a preparar aquí cuál Macedonia. Yo siempre tomo de este, que es el que más me gusta, el coco natural. Tampoco me apetece mucho ahora. Es que no sé cómo se toma esto, realmente. Yo no sé si esto es para un cóctel o qué. Claro, es que a lo mejor es para bebida. A ver lo que pone aquí. Vale, se utiliza sin descongelar. Vale, en batidos, en cócteles y en repostería. Y yo me lo voy a hacer con el yogur. Bueno, pues mira, yo voy a necesitar que se deshiele un poco, porque si no esto no me lo voy a poder comer. Leia, por favor, me estás tapando la cámara. Vale, ahora me veis un poquito más en primer plano. Veamos, esto puede ser como un helado. ¡Oh, qué frío! ¡Oh! Mira, está muy rica la fruta, pero si la queréis para un yogur, yo creo que este se mete mejor en un cóctel, en un batidito de frutas, pero aquí no queda muy bien. O sea, queda bien, está rico, pero está demasiado frío. ¡Ay, mi madre! Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado, que dejáis vuestro like, suscríbete a mi canal y próximamente nuevos sorteos. ¡Chao!